This spring, it's out with the old and in with the awesome. As in with the fastest, most reliable internet powered by Xfinity XFi, which means incredible coverage, even when everyone is online. Plus, it's in with finding all your favorite live TV, Netflix, Prime Video, and more, just by speaking into your X1 voice remote. Don't miss the Xfinity Spring Sale. It's out with the old and in with the simple, easy, awesome. To learn more, click, call, or visit a store today. Restrictions apply. Not available in all areas. Actual speed vary. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones. Hola, amigos de Inglés en Irlanda. Hoy queremos traer aquí una breve explicación de qué es lo que ofrecemos en Inglés en Irlanda, porque algunos de nuestros amigos que nos siguen en LinkedIn y en Twitter, pues porque hay más personas que nos leen que nos siguen en Twitter, pero tenemos personas que nos preguntan: Inglés en Irlanda, exactamente qué ofrece, cuál es el, entre comillas, el producto o el servicio que ofrece. Bueno, pues lo vamos a explicar muy fácilmente. Inglés en Irlanda se apoya en ONER Ediciones. ONER Ediciones es una marca que lidero yo, soy Eliseo Javier Aso, y que nos dedicamos con partners asociados a hacer temas de contenidos en audio y en vídeo. En mi caso, en audio. El podcasting es la base y el negocio y la tecnología en la cual nos movemos. No somos radio, bien diferenciado. El radio es una cosa, la radio es una cosa y el podcast es otra cosa. No porque la tecnología sea diferente, porque hoy en día los medios son tan extensivos que uno puede hacer radio desde su casa y con un ordenador. Y la calidad que puedes llegar a emitir pues no difiere en mucho, y en algunas ocasiones es mucho mejor que la calidad que puedas llegar a realizar en una emisión de radio clásica. Y evidentemente las diferencias de inversión son importantes. Si los que nos escuchan están dentro del territorio de España, pues tienen que saber que en España hay cientos y miles de cadenas de radio, que las interferencias son constantes y que la señal que se utiliza fundamentalmente es FM, y que además para conseguir una licencia como tal pues no es nada sencillo. Con lo cual el mundo de la radio dentro del territorio español es complejo, y además una buena parte de la gestión y administración de las mismas lo llevan las comunidades autónomas. Y para los que están fuera de España, vivir en España con comunidades autónomas pues es bastante más complejo que para un alemán vivir en Alemania con sus Länder. Pero bueno, eso es un tema aparte. Administrativamente es complejo el tema de la radio en España. El podcast es otro concepto. Es un concepto donde se seleccionan los contenidos por el tema. Es decir, que dentro del podcast lo que tiene que haber detrás es una capacidad de edición, una capacidad de selección de contenidos para ordenar esos contenidos de audio en un tema. Puede ser un tema gracioso y puede ser un tema universal, pero tiene que tener un tronco común. En el caso de Inglés en Irlanda es un ejemplo, es aprender inglés por medio del podcast, por medio de audios. Eso que muchas de las personas que realizan y trabajan, pues van a clase, van a una academia, intentan aprender, practican, se ponen en la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos que para mejorar el nivel de listening, de entendimiento del inglés, porque hay muchas parcelas dentro del inglés, el podcast es una herramienta súper eficaz. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta que la puedes llevar contigo paseando en el coche, y en muchas ocasiones cuando haces tareas manuales o de poco pensar en el trabajo o en la oficina. Eso hace que el podcast para aprender inglés sea impresionante. Porque, no dudamos que coger podcast en inglés y comenzar a oír temas que casi uno no entiende, pues la realidad es que es muy complicado. Pero cuando vamos a un país a vivir
bueno, vamos a dejar vivir, a trabajar. No pensemos que nos van a hablar en otro inglés diferente y que nos van a hablar durante el primero o el segundo minuto con un acento especial y van a intentar modular bien la voz y van a intentar pronunciar cada sonido de cada palabra para que les podamos entender. Pero llegará un momento en que al quinto minuto han dejado de hacer ese esfuerzo porque ese esfuerzo es sobrehumano. Y tendremos que empezar a tirar de nuestros recursos auditivos y del sonido y de los sonidos que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y claro, pues intentar capturar sonidos en 1 hora o 3 horas semanales en una academia, pues no es mucho. Pensemos que hablamos un idioma de forma materna y estamos inmersos plenamente en ese idioma desde que nacemos. La cantidad de exposición que tenemos a esos sonidos es inmensamente, infinitamente mayor que lo que podamos tener al idioma del inglés. Sin contar, evidentemente, que solamente estamos haciendo un ejercicio de listening, de audición, de aprender sonidos normales, estándar, porque todo aquello que es slang, expresiones, localismos, etcétera, etcétera, eso es inalcanzable para una persona que no vive en un país y que no es joven. Cuando uno vive en un país anglosajón y vive y convive con ellos, se da cuenta de que, como nosotros hacemos, la mayor parte del día la gente se comunica por frases hechas, por contenidos hechos. Hay muy pocas personas que hagan frases construidas cuando hablan. Es lo contrario a lo que se hace en la televisión o cuando hacemos una reunión o cuando hacemos una conversación formal con personas que no conocemos. Es decir, que construimos frases. Al construir frases nos obligamos a pensar el contenido y a ir soltando ese contenido de forma ordenada. Eso no sucede en la vida cotidiana. En la vida cotidiana emitimos contenidos cerrados en bloques. Y esos bloques son contenidos que tienen sentido en sí mismos. Y en muchas ocasiones son conjuntos de sonidos que están tan manoseados, tan utilizados, que no los podemos comprender. Aquí pues hay una diferencia. Nosotros no ofrecemos en el podcast de inglés que una persona pueda llegar a manejarse en el contenido familiar del bloque y de los sonidos de localismos para la mejora del inglés. No, lo que planteamos es que el podcast ayuda a mejorar muchísimo el inglés, pero del inglés estándar y de un inglés que sea construido por medio de frases y que los contenidos sean dijéramos racionales o plenamente formales. Esto sería una parte de inglés en Irlanda, pero hay 3 partes más. Hay 3 partes más, que una es el plantear que la gente pueda venir a Irlanda y organizarle unas vacaciones con inglés, y eso lo ofrecemos dentro de Inglés en Irlanda. ¿Por qué? Pues porque tenemos personas que nos han atendido y han planteado y los conocemos para que, bueno, pues si hay alguien de los que nos escucha que está interesado en conocer Irlanda y aprender inglés al mismo tiempo en 10 días, pues Inglés en Irlanda se lo puede organizar. Tan sencillo como llamarnos, escribirnos y nosotros lo atendemos. La segunda es organizar estancias en Irlanda acerca y en torno a negocios. Es decir, ir a Irlanda a aprender inglés, sí, pero aprender inglés junto con el intercambio de ideas con personas que tienen negocios semejantes o intereses de negocio semejantes a los que yo tengo aquí. Es decir, sería un networking, pero con inglés, un networking enfocado fundamentalmente al intercambio de ideas por medio del inglés. Crecemos en el business, crecemos en nuestros conocimientos y crecemos también en nuestro inglés. Eso es algo que se hace de forma personalizada para personas o para grupos, pero personalizado. Es decir, sentados en una mesa, pensamos en cuáles serían los focos de interés y se organiza. No es precisamente pues en McDonald's y una hamburguesa, no. Se piensa y se decide cómo y de qué forma hacerlo y dónde y con quiénes se puede llegar a colaborar en ese intercambio de ideas. Esa sería la segunda fórmula. La tercera fórmula que ofrecemos desde Inglés en Irlanda son, como no, los cursos intensivos personales. Es decir, cursos intensivos para aquel que quiere darse un buen baño de inglés
y hacerlo de una forma aislada, es decir, no en grupos. Por lo tanto, planteamos que este intensivo no se hace en verano, no se hace en julio y no se hace en agosto, porque precisamente en julio y en agosto, y ya lo hemos dicho en nuestros audios, en otros podcasts, se llenan absolutamente todas las academias y todos los centros sociales y todas las escuelas públicas y no públicas dentro de Inglaterra y de Escocia y de Gales y de Irlanda para las personas que quieran y mejorar el inglés. Es así de triste. No podemos hacer coincidir nuestras vacaciones con el maravilloso paisaje humano anglosajón aislado de italianos, franceses y españoles, todos pretendiendo aprender inglés. Porque es así. Es decir, la tendencia es que se mueven miles de millones de euros para aprender inglés en verano. El planteamiento de Inglés en Irlanda es pues salirnos de esa rutina, buscar una fecha diferente y hacer un intensivo. Eso tiene grandes ventajas y no lo vamos aquí a describir ni a comentar cuáles son esas ventajas, porque todos los que llevamos tiempo aprendiendo inglés las entendemos perfectamente y comprendemos que esas ventajas son de tal interés que no son discutibles. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Puedo irme en un intensivo o no me puedo ir a un intensivo? ¿Tengo el dinero suficiente para hacer ese intensivo o no? Pero pensemos que no es más caro el intensivo fuera de verano. El intensivo es sacar una mayor rentabilidad de inglés por el mismo costo económico. ¿Por qué? Pues porque la unidad de inglés que me toca y la menor roce con otros idiomas, francés, italiano o inglés, o español, pues es mayor, con lo cual euro invertido, cantidad de inglés mayor. Esa sería la última. Y para mejorar ese nivel de inglés intensivo tenemos también una opción. Y una opción es no moverme de casa y por medio de tecnología actual, léase Skype, pues tener mi profesor particular a una hora determinada donde yo voy a poder utilizar el inglés y él va a explicarme y hablar en inglés por medio utilizando pues Skype. Y esa persona pues es una persona que se encuentra en Irlanda y que es un colaborador nuestro y que por lo tanto pues es una persona de referencia que puede ayudarme a aprender inglés. ¿Cuál es la ventaja de aprender inglés online en Skype frente a ir a una academia? Bueno, pues son dos muy claras. Una, que el que habla me refiero al profesor inglés que me está dando la clase por Skype, es una persona que normalmente no sabe nada de español. Eso hace que su inglés no esté ya deformado por lo que él sabe de español o de francés. Es un profesor de inglés en inglés. Aunque nosotros no lo creamos, pero todos aquellos ingleses que saben algún idioma extranjero y que además se dedican a la enseñanza, su inglés ha dejado de ser un inglés normal, natural, sino que su inglés está domesticado para que una persona extranjera le sea más fácil y más cómodo entender. De la misma manera que todos sabemos que lo que estoy ahora mismo grabando no es mi forma natural de hablar. No controlo el acento, controlo la dicción, controlo el tiempo, controlo todo. Esa persona que enseña inglés y que sabe algo de otro idioma extranjero, aunque no sea consciente, él enseña el inglés ya deformado. Si yo cojo un profesor por Skype y vive en un país anglosajón, evidentemente ese profesor no tiene ninguna pizca de otra cosa más que de inglés. De la misma forma que cuando cojo un profesor nativo americano y que por suerte para él habla inglés y español perfectamente, si no es bilingüe, es decir, que ha aprendido inglés y español creciendo, pues él mismo tendrá la misma deformación. Hablará un inglés, cuando hable conmigo, que soy español, un inglés más correcto, más limpio. Sin embargo, cuando alguien ha crecido bilingüemente, habla español y habla inglés, pues con naturalidad materna, es decir,
Pues cuando cambia el registro en inglés, habla como un americano nativo. Y cuando cambia el registro a español, habla como un hispano nativo. La otra cuestión de aprender inglés por Skype es que cuando yo tengo que hablar por teléfono, se parece muchísimo al Skype. Es decir, hay sonidos, y eso que el Skype, tenemos que decir que a nivel de calidad de auditiva no tiene nada que ver con el teléfono, porque si no lo sabían, los protocolos de Skype y usos de voz IP para Skype son de tal calidad que superan en mucho las líneas de teléfono cuando nosotros llamamos, porque amigos, si no lo sabían, cuando nosotros hacemos una llamada internacional, las operadoras no utilizan ya cable, utilizan voz IP. Por eso el sonido es tan horrendo, y tan horrendo que es muy, muy inferior a veces al sonido que nos ofrece Skype en una conexión directa. Skype contra Skype. Eso nos garantiza que si yo practico mi inglés y aprendo inglés online por medio de un sistema de ordenador punto a punto, pues estoy haciendo que mi inglés se acostumbre a hablar y a escuchar sonidos con dificultad y a hablar yo con personas en inglés que tienen entre medio una dificultad. Es decir, está la dificultad, mi dificultad de que yo soy nativo español y hablo en inglés como extranjero, y el que me escucha tiene que ser capaz de organizar mis sonidos a su oído, a su entendimiento. Bien, pues esto es lo que hacemos en Inglés en Irlanda. Uno, planteamos vacaciones y ayudamos a montar vacaciones. Vacaciones con inglés para profesionales o para familias, pero siempre con el claro objetivo de que estamos ayudando a alguien a prepararse en el idioma inglés. Con sinceridad, vamos a hacerlo lo mejor posible y buscando la mejor condición. Para aquellos que quieren hacer business y aprender inglés, también nosotros en Inglés en Irlanda tenemos la estructura y la organización para atender esa necesidad. Y por último, el curso intensivo para personas, para profesionales en Irlanda, pero fuera de temporada veraniega. Es decir, fuera desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto. Pues podríamos decir que son fechas horrendas. Podríamos extenderlo hasta el 15 de septiembre, pero bueno, si en septiembre es la posibilidad que tenemos, pues lo aprovecharemos. Ya ha decaído mucho. Los meses peores, evidentemente, para escapar de la saturación de academias, es finales de junio, julio y la primera quincena de agosto. Vamos, periodo vacacional latino. Francia, Italia y España y Portugal. Festivo total. Y por último, aprender y desarrollar y aprender y estudiar inglés con un profesor online. Esto es Inglés en Irlanda, y además de eso, bueno, pues nos divertimos escuchando podcasts y facilitando información de interés dentro de nuestra página web, que es inglesenirlanda.org. También tenemos un tema educativo para colegios, pero ese no está dirigido a las personas que nos siguen ni en Twitter ni en LinkedIn, así que será otro día. Si sois padres y os estáis interesados, no os preocupéis, que tendréis en unas próximas entregas comentarios sobre el tema del podcast, el uso del podcast en la escuela y para vuestros hijos, que no os digo lo interesante que es. El único problema, que hace falta tener fuerza de voluntad y tener ganas de aprender inglés. Que eso pues no se vende todavía en las farmacias, pero bueno, yo creo que en las buenas familias se insiste y algo se consigue. Un saludo y hasta la siguiente. Hasta aquí nuestro episodio de Inglés en Irlanda y a lo que nos dedicamos y los servicios que hacemos. Chao. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones. Right now, you can get both Sprint's unlimited plan and the all-new Samsung Galaxy S10 included for just $35 per month per line for 5 lines. All you need is approved credit and an 18-month lease. No trade-in required. Visit a Sprint store, sprint.com, or call 800-SPRINT-1. Phone $15 a month after $22.50 a month. Credit apply within 2 bills. If canceled earlier, remain a balance due. Unlimited basic after $630.20. Pay $32 per month per line for 5 lines with auto pay. Data deprioritization during congestion. Speed maximums. Use rules and restrictions apply.
5-Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in 3 amazing flavors. With 0 sugar and 4 calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea. Caffeine from green tea leaves. Release your natural side. From the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5hourenergy.com. Try peach and raspberry 5-Hour Tea today. Look for us at your local H-E-B grocery store.